Bueno, pues vamos a empezar la sesión. Bueno, quería daros las gracias a todas las personas que habéis venido a esta sesión de Interaccióac, que es la cuarta de este año. Tendremos una sesión más el día 10 de diciembre en la que vendrá Sirica. Os quiero contar un poquito qué es Interaccióac, por qué empezó y cuál es el objetivo que pretendemos desde Montehermoso con este programa. Hace pues ya un año, porque tenemos una edición anterior, el año pasado, desde Montehermoso, en nuestra labor de mediación y de acercamiento de la creación contemporánea al público, pues decidimos inventar o pensar un nuevo formato de entrevistas en las que una persona artista local, en este caso nuestra amiga Dorleta Ortiz del Guea, entreviste a otra artista o otro artista también local. En estas charlas informales, que pretendemos que sean informales, incluso con participación del público, si así lo deseáis, pues lo que queremos es entender un poco cuáles son los procesos de creación de las artistas que hacen arte contemporáneo, de dónde sacan las ideas, por qué crean, para qué lo hacen, qué objetivos quieren conseguir o si tienen un objetivo o no tienen un objetivo, ¿no? Un poco intentar meternos en sus cabezas, en sus estudios, en su trabajo y así conocer más sobre este tipo de arte que a veces se puede pensar que nos queda lejano, ¿no? Y a lo mejor no lo está tanto. Bueno, pues eso, el año pasado tuvimos un ciclo completo en el cual entrevistamos a 6 artistas gasteiztarras y este año hemos generado este ciclo en el cual hoy tenemos como invitada a Anabel Quincoces, artista que seguramente conocéis sobradamente, todas las personas que estáis aquí, y que aquí en Montehermoso hemos tenido el placer de acoger varios de sus trabajos a lo largo de los años, incluso en 3 ocasiones, ¿no? Con Video Emotions, luego con Transmutación, en 5 ocasiones. 3 exposiciones. Vale, en el depósito de aguas has estado 2 veces, Transmutación 11 Abyssal Spaces y luego hace relativamente poquito, 3-4 años, con Hydra. Y bueno, pues solamente os quiero decir que invitar a seguir asistiendo a las siguientes sesiones. Como os decía, el 10 de diciembre tendremos a Sirica. El año que viene nos gustaría seguir con este programa y que bueno, pues cada vez el público vaya creciendo. Así que bueno, os agradecemos mucho vuestra asistencia. Os dejo con ellas. Vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. Bueno, una vez más os damos la bienvenida a la cuarta entrevista del segundo ciclo de Interaccióac con Anabel Quincoces. Haremos una pequeñita aproximación antes de empezar con la entrevista en sí. Aunque el público, en un primer vistazo superficial, podría catalogar a Anabel Quincoces, Vitoria-Gasteiz, 1968, como una artista conceptual, no hay más que acercarse a ella y a su obra para darse cuenta de que nos encontramos ante una creadora híbrida. No en vano, el artista Pablo Milicua la definió en clave de humor hace mucho tiempo como una sirena de secano. Anabel es una artista mestiza, producto de la unión del trabajo físico, manual, artesano, técnico y químico, impregnado de huellas digitales, de sudor y de contacto físico con los materiales, con la poética emocional, creada quizá con el intelecto, pero más cálida y húmeda que un simple o tergiversado concepto. Hola, Anabel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya empezamos con la primera pregunta directamente. Anabel, te reconocemos sobre todo por la escultura y más específicamente por las piezas de vidrio soplado que tú misma realizas en el horno, ¿no? Sin embargo, eres una artista multidisciplinar. Tú misma me has dicho que eres una artista vocacional y que tenías muy clara esa vocación desde que eras pequeña. También que comenzaste pintando, siendo tu faceta más íntima y desconocida, y la menos expuesta también, ¿no? Háblanos un poco de esta faceta tan poco conocida por el público. Pues bueno, yo empecé, digamos, desde muy pequeña pintando. Tampoco pintaba como todo el mundo, porque yo cogía pues desde cemento,
todo lo que pillaba lo mezclaba con el óleo, creaba volúmenes. Y bueno, también es verdad que, bueno, yo como era muy seguidora de tu padre y también de... Ay, no va a salir ahora. Que murió hace unos años. De Rafa. De Rafa La Fuente. Entonces, bueno, pues yo mirando muchas, sobre todo lo que hacía tu padre también. Y luego empecé a ir a la Escuela de Artes con Rafa La Fuente. Y me dejaba hacer lo que me daba la gana. La gente estaba pintando modelo vivo, dibujando modelo vivo, y yo cogía, me tiraba al suelo con cera. Bueno, el caso es que para mí realmente es mi primera expresión y mi expresión más importante. Y la guardo generalmente para mí. Sí que es verdad que tengo suerte de que he vendido bastantes cuadros y cuadros también incluso muy grandes, pero para mí es realmente algo muy íntimo, ¿no? Hay gente que dice que dan alegría mis cuadros, ¿no? Y también que los expresas además en diferentes formatos. ¿Te gusta mucho jugar con el formato? Sí. Del... Sí. Pues dale, tú si quieres mejor. Sí, por ejemplo, estos, algunos son pequeños, otros son ya de 1 metro por 1 metro, y incluso luego habrá algunos de 2,50 metros por 2,50 metros. En realidad a mí me encanta el... Ah, perdón. Vale. Espera que se me ha ido. Los formatos, ¿no? Bueno, a mí me encanta, contra más grande mejor, pero no es por eso, es porque te metes en el cuadro. O sea, no es una historia de hago algo muy grande para que vean algo muy grande. No, es porque tú te metes en el cuadro. Lo mismo que en los formatos pequeños. Estos, por ejemplo, también, los anteriores son también, este será de 1 y algo por 50. Los formatos tampoco no me han importado, realmente cogía los lienzos que quería menos los cuadrados. Este, por ejemplo, es de 2,50 por 2,50, ¿no? Y bueno, yo ahí me siento más cómoda que nada de lo que hago. Pero tampoco es algo que tampoco me gusta que lo vean, me gusta que se quede para mí. Sí. Para mí, incluso pues para los clientes que me piden esos cuadros, ¿no? Muchos he hecho de encargo. Ajá. Pero ahí yo digo, vale, tamaño, y luego lo que hay dentro lo hago yo y nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Y no deja de ser también, como el resto de tus facetas, una prolongación de ti misma, porque en ellos también está implícita ese componente acuático que tiene toda tu obra, del cual hablaremos un poco, ¿no? Si lo llevo hasta en el pelo. Sí. Bien, a finales de la década de los 80 y principios de la de los 90 te encontrabas ya cursando Bellas Artes en la Facultad de Leioa. De aquella época recuerdas favorablemente el ambiente de apertura de la facultad, así como los lazos que creaste con otros futuros artistas. Sin embargo, criticabas la poca formación técnica que se daba en la universidad frente a la teórica, que era la prioritaria. Sí. Sé que siendo tú una artista profundamente comprometida con la elaboración y el proceso de la obra, eres muy crítica con esta tendencia. Expláyate un poco con ese tema. Pero luego puedo decir cosas que no tengo que decir. Bueno, es que yo creo que el arte no se enseña ni se aprende. Yo creo que el arte se siente. Y luego, pues, por ejemplo, también pasa mucho que se hacen tendencias. Entonces, todo lo que vemos... a ver, ¿cómo lo digo sin ser...? Bueno, a ver, se crean ciertas, entre comillas, escuelas que hay, porque hay gente que tiene ese interés de que esa persona se haga escuela, y luego incluso en las universidades los mismos profesores hacen de sus alumnos que sean sus seguidores. A mí ahí me parece que hay un problema de ego terrible, que ahí se pierde toda la creatividad, y por ejemplo en la época que yo estuve en la universidad pues fue muy extraña, porque era cuando se abrió Lejona. Y bueno, muchos profesores es que acaban de salir el año anterior y nos daban clases a nosotros, ¿no? Y bueno, era un momento igual también en otras épocas, ¿no? Porque eran los 80 y eso, estaba todo muy vivo, entre todos, entre nosotros nos ayudábamos. Bueno, también estaba Javier Sáez de Gorbea y San Martín, que nos traían muchas revistas del extranjero, ¿no? No existía internet ni existía nada, claro, por supuesto. Entonces, lo que era, estamos experimentando todo el rato, era muy enriquecedor, era muy... Yo eso no lo veo, no digo que tiempos pasados fueron mejor, cuidado. Pero bueno, sí, a mí me parece que el arte está cada vez yéndose, pues eso, a esas entre comillas, para ser fina, llamo escuelas, y están dejando de lado, también ahora, con mucha gente joven, todo lo que no cumple esos requisitos, como yo siempre digo, el falso arte vasco, que es lo que se ve en el País Vasco ahora, porque se come a muchísima gente.
Hay 4 personas que siguen cosas de gente que hacía cosas en los 70, 80, que copiaba a los alemanes de esos momentos y sigue y tira, ¿no? Y yo creo pues que el arte está para otras cosas. Muy bien, Anabel. No Está muy bien que Me he hables con mojado esa un poco, libertad. pero- Sí, estupendo. Bueno, pues cambiamos ya de tema y vamos a centrarnos en tu trayectoria, ¿no? Y nos vamos al año 92, que participaste en un intercambio de licenciados y estudiantes entre la Hochschule der Künste, creo, no sé si lo he dicho bien, Ger, sí, ¿no? De Berlín y la UPV. Nos explicarás un poco qué es ese espacio, ¿no? Y bueno, es allí donde creas una instalación que yo creo que es crucial en tus inicios, porque en ella ya surgen los hilos conductores, digamos, las obsesiones, todo lo que vemos permanentemente en tu trayectoria. Háblanos de esta instalación titulada Somersa. Vale, bueno. Las fotos que tengo de Somersa son bastante malas porque en esa época, vamos, aparte, había cámaras de foto, pero sacamos diapositivas y son casi cosas del catálogo que tenía. Entonces, bueno, allí fuimos, nos cogieron algunos de la universidad y bueno, esto era maravilloso porque te dicen, hala, te vas a ir a Berlín 2 meses con todo pagado. Claro, tú vas feliz de la vida, entonces vas allí, el estudio, el Hochschule yo creo que es una organización más que una escuela, ¿no? Y bueno, ellos eran los que nos becaban, ¿no? Entonces, nada, pues yo llegué allí, era un sitio maravilloso, todo lux, porque para mí eso era lux, vivía en un sitio extrañísimo, bueno, pues eso, porque tenía 22 añitos, creo, algo así. Y bueno, y allí fue, pues dices, vale, son 2 meses, pero aquí hay que hacer, hay que trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba acostumbrada a poder revelar en gigante aquí con los quintas y luego más posteriormente en Artelecu. Claro, de repente allí me tuve que hacer mis cubetas, me tuve que hacer todo y bueno, y decidí pues bueno, me dieron una sala y yo a mí eso de una sala en unas paredes, pues no. No había hecho nunca una instalación, había hecho cosas en la universidad, instalaciones específicas, pero no en un espacio cerrado. Entonces, nada, forré todo de blanco, todo el suelo, y bueno, me sacaba fotos a mí, y bueno, pues que de mí salían canicas, luego ahí fue una especie de foto performance, ¿no? Me ayudaron esto es con plástico de sándwiches. Casi rozando el happening, ¿no? Porque también los propios espectadores que entraban participaban de alguna manera, ¿no? En la instalación. Eso sí, bueno, una vez hecha, sí, porque yo, bueno, también es la cosa que aquí no creo que nadie lo haría. Allí se quitaban los zapatos y entraban descalzos. Yo eso no lo he visto yo aquí en ningún lado. O sea, no creo que la gente se quitaría el zapato para entrar allí. Y entonces, bueno, jugaban en esa especie de espacio que era semiacuático, digamos, ¿no? Pero lo que te daba era mucha paz, ¿no? Sí. Eso te creo porque conociendo tus posteriores instalaciones es una característica que tienen. Sí, no, es la verdad. Bueno, seguimos. Tu obra tiene una constante. Siempre has permanecido fiel al líquido elemento donde todo transcurre, ¿no? Y así vemos cómo a partir de Somersa, donde has utilizado tu propia imagen, vuelves a recrear este personaje híbrido, que es similar a una sirena, pero que no lo es, no es una sirena, y está en múltiples creaciones, arrojada por una ola hacia la orilla, en el mostrador de una pescadería, dentro de una lata de conserva, y la gran pregunta es, ¿quién es y qué representa este personaje? Hombre, pues soy yo, evidentemente. Pues yo creo que siempre he pensado que, bueno, también luego a posteriori he buceado y así, yo creo que es la sensación que tienes de estar en el útero materno, ¿no? Estar en el líquido acuoso o cuando te metes en una bañera, ¿no? Sí. Hay una especie, la levedad del cuerpo, incluso cómo se transporta el ruido en el agua, no sé, yo creo que espero reencarnarme en una ballena, pero, por ejemplo, esta es una beluga, ¿no? Hay algo con el estar dentro del agua, ¿no? Yo siempre pienso que igual, no sé, cuando mi madre estaba embarazada de mí, pues yo qué sé, me tocaría mucho, pero no, yo creo que es algo que todos buscamos eso, porque sé que igual queda banal decirlo, pero la gente le encanta ir a las, ¿cómo se llama esto? Como La Perla, los balnearios. Sí, a los Algo pasa con el agua, ¿no? Que sí. Sí, tiene también mucho de la emocionalidad, ¿no? Del ser humano. Yo creo que tiene como mucha relación con
No, y el agua, lloramos, agua. o sea, Ahí el estás. líquido, somos... Sí. Aquí hay una mezcla de entre cosas que había, porque muchas cosas nos hemos saltado, eso es de... estás en Windsor, otras son en trayecto y las otras son las de CM2, las que hablas de... Ahí es, yo en las exposiciones de CM2 disfruté muchísimo porque me lo planteé todo pues como está también en el CM2, realmente como un juego. Yo tenía, pues eso, sabía revelar, podía revelar. Aquí ya aparece un trozo de vidrio, que eso lo conseguiría de algún lado. Yo escupiendo vidrio una vacina. Aquí, que también, bueno, esto tienen críticas un poco también a los sentimientos y las cosas que nos pasan, porque yo creo que yo siempre, de una manera, digamos, sutil, ¿no? Hablo de sentimientos y de cosas que me han pasado. Muy bien, pues continuamos y damos un salto del arte plástico y visual a la performance, que tú también la has desarrollado, ¿no? Porque eres una artista inquieta, curiosa e intrépida, diría yo. Eso siempre lo he dicho, muy valiente, y de hecho, pues para la muestra podemos ver que en esa miscelánea de tu bagaje hiciste una exposición, una performance en Bilbao, cuyo título era Fuga, ¿no? Y que realmente creo que hay que echarle valor para hacer esa performance que hiciste tú. Esto fue, a ver... Sí, esas son de Estas Nueva son York. de Nueva York. Pasamos, luego las volvemos... Sí, Esta, sí. Aquí comienza, las Sí. volvemos a pasar después. Pues bueno, esto es, personalmente me pasa algo muy heavy, y entonces pues bueno, lo quise transformar. Y entonces me dije, bueno, pues ¿cómo me he sentido yo? ¿Cómo he estado? Pues yo me sentía realmente dentro de una jaula que cualquiera me podía mover, tirar y todo. Entonces construí esta jaula, ¿no? Que bueno, era maravilloso en Artelecu porque yo podía ir allí, hacer mis cosas, bueno. Y entonces nada, me llevaron a Bilbao. También esto tenía que ver con unas performances que se hacían en Espacio Mina y así. Y entonces, bueno, esta performance consistió en que yo llegaba allí, me metía en la jaula, me ataban, o sea, porque la jaula tiene dos partes, ¿no? Y entonces la gente me tenía que mover. Yo no podía, bueno, es que no podía hacer nada. No tenías ningún control sobre tu Nada, destino cero. ni nada, o sea, Cero. lo cual ya me parece, o sea, por una parte te estás protegiendo y por otra te estás dejando llevar como una hoja al viento. Que también hay que decirlo que como no calculé muy bien, pues unas ruedas malas y entonces me daban todos los hierros y acabé toda morada. Ya. Entonces, eso. Bueno, y esto, por ejemplo, esto fue maravilloso porque a mí una cosa que me ha pasado personal, que no, mejor el pasado que se quede por ahí, pues esto era justo, habían abierto un año antes el Guggenheim, o ese mismo año, y me llevaron al Guggenheim, claro, yo no podía decir nada. Y entonces la gente de bodas se sacaban fotos en el pupi. Entonces, claro, cuando me vieron a mí, todos los que había de bodas, venga, a ponerse a la nuca, y a mí a la vez me parecía súper terrible, ¿no? O sea, porque decía yo, pero por Dios, ¿no? Pues lo que es la vida, ¿no? Dos novias. Sí. Y bueno, me dejaban en medio de pasos de cebra. De esto lo que pasa que, claro, en esa época registrábamos muy poco la obra o teníamos fotos... bueno, esa es otra. Sí. Esta me encantó. Vale. Porque esta era en los jardines no, el techo en Guetaria había una fábrica que se llamaba Indautxu y arriba tenían esas piscinas que se utilizan para refrigerar y estaban todas llenas de musgo y de mierda y de todo, claro. Entonces, nada, empecé a hacer mi muñón de sirena, luego la acabaron, me subieron en una traspaleta y me tiraban allí. Entonces, nada, de ahí, que no tengo aquí fotos, es que hemos hecho como soy muy prolífica, hemos hecho una selección muy... Y entonces, nada, luego me tiraban allí y de allí luego hice una instalación dentro de la fábrica en la que estaba el muñón, había neones y luego estuve recogiendo algas y entonces era como una especie de ring de boxeo donde estaban las algas y el muñón. Y bueno, luego fotos gigantes de esto. Sí, muy interesante también, que le encuentro cierta relación con cosas que has hecho posteriores de otra naturaleza. Sí, todo está muy interrelacionado. ¿Ves? Esto era lo que el resto... Bien. Bueno, pues ahora vamos con uno de los grandes protagonistas de tu obra, que es el vidrio soplado. Me relataste, porque es todo un relato,
que cuando cursaste tu Erasmus en Bolonia descubriste a los maestros sopladores de vidrio y que te fascinaba su proceso artesanal, que realizaban además cara al público, que se podía contemplar, ¿no? Y posteriormente, en una estancia en Nueva York, visitaste una exposición en una galería de arte que estaba compuesta toda la exposición por piezas de vidrio soplado. Y eso constituyó para ti toda una revelación. Quizá además me dijiste que incluso fue lo más importante que aprendiste en esa estancia en Manhattan, ¿no? Sí, sí. Porque te hizo saber que esa menestralía que tanto te atraía podía formar parte de la imaginería del arte contemporáneo. Sin embargo, no fue nada sencillo acceder a este aprendizaje. Relátanos cómo pudiste llegar a lo que has llegado. Eso fue, como no existe el azar, estaba con Ivonne haciendo un curso de posgrado, creo que era. Y de repente un día viendo en El País ponía curso de vidrio soplado en Palau del Vidre, 3 meses. Digo, tate, eso está hecho para mí. Y nada, fui allí y me dijeron que no, que yo era artista y que eso era para gente de Barcelona, pero bueno, me puse pesada y logré ir. Y entonces nada, y fue un desastre, los hornos no funcionaban, bueno, un caos. Pero como claro, quedaban mal con los que, porque metían a mucha gente de la escuela, ¿no? Para que fueran los fines de semana. Palau del Vidre estaba con 1 hora y algo de Barcelona. Entonces nos mandaron a un sitio que, bueno, pues a mí ha sido esencial, que se llama Masgosán, que es un horno perdido en el Cos, donde la Cubertora, donde iban los caballeros hospitalarios. Y bueno, había un horno. Y entonces, bueno, allá yo empecé a... Bueno, yo estaba hecho para eso. Y luego encima yo les caía muy bien a los que llevaban el horno. Y luego, como siempre he sido muy fuerte y yo veo cosas que ellos no ven, porque es verdad, mucha gente no nos damos cuenta cómo hay que cuidar la artesanía. Porque ellos tienen mucha técnica, pero muchas veces si no pueden hacer su obra personal, solamente repiten técnicas. Entonces, cuando vamos otros que tenemos otra visión, pues es que es un trabajo, es maravilloso porque es complementario, ¿no? Pero bueno, ahí yo tenía que demostrar que lo tenía que hacer. Sí. Y nada, entonces pues fue maravilloso y de ahí pues se pusieron en contacto conmigo y estuve trabajando de asistente para 3 sopladores de vidrio. Eso es, porque al principio también, primero que no había sido aquí demasiado bien recibida y segundo que también esta menestralía, vamos a llamarle, tiene un cierto carácter hermético. No les gusta a los maestros... No. Que salgan sus secretos, ¿verdad? No. Sobre todo los míos de color, con el que suelo trabajar, hay un libro con las mezclas que hago yo de color y que no lo puede ver nadie, que solo lo puede ver él. Y digo, pues es una tontería, digo, sí, que luego... No, bueno, pues, pero bueno, son así. Estas, por ejemplo, son piezas que he cogido al tuntún de diferentes años, pero yo creo que es lo que se ve, pues por ejemplo, están las meninas, otras cosas más abstractas. Para mí es mágico, yo estoy enamorada. O sea... bueno, que no ves, claro, yo pensando que estas, por ejemplo, esta y esa son de las últimas que he hecho, que yo les llamo como si fueran las flores del mar, pero subacuáticas. Sí. Y son súper sensuales, bueno, las fotos no, como siempre, no reflejan, tú ya las has visto. Sí, no, es muy difícil reflejar. Desde luego tienen mucho componente pictórico el color. Es que ves eso, como pinto, Sí. si ves un cuadro mío y ves una escultura mía... Y luego, sabes que son eso míos. es, y luego tiene además una cosa, ¿no?, que es como esa dualidad, no, esa dicotomía entre esa sensibilidad, que transmiten y a la vez la dureza que tiene el propio vidrio, porque es un material muy duro, ¿no? Entonces eso siempre es muy atrayente. Pues yo es que estas me las como, más majas. Que no las he expuesto, estas todavía no se han visto. Son además pruebas... Estoy pasando un poco rápido. Sí, no, que no, porque si no vamos a tardar mucho, que esto... Sí. No, pero estas me la he pasado muy bien haciéndolas. Pero ahí he hecho experimentos. La última vez que fui no fui a hacer nada fijo, bueno, menos un trofeo para una cosa del gobierno vasco. Entonces me lo pasé genial. Muy bien. Bueno, pues continuamos, ¿no? Porque es una faceta realmente importante en tu trayectoria. Esto sí. Porque a partir de ahí el vidrio soplado se ha convertido en una de tus señas de identidad, ¿no? Tienes una obra, ya hemos visto, muy prolífica y eso, que hemos visto un detallito de nada. Y las piezas individualmente en sus formas y colores, en su acuosidad, ya son en sí mismas muy, muy bellas, pero tú has creado a partir de ellas
unas instalaciones sorprendentes, entre las cuales, como antes ha mentado Maite, pues podemos destacar Transmutación 11, Abyssal Spaces o Hydra, que las has hecho las dos en el imponente espacio del depósito de aguas de aquí, ¿no? Y en ellas conseguiste transformar a tu antojo el espacio en un mundo acuático sumamente personal e hipnótico. Y ahí es donde te digo que efectivamente, y por eso te digo que tengo razón, que así como has comentado antes la paz que pueden transmitir, yo como espectadora, cada vez que entraba a visitar estas instalaciones me quedaba como... Es un sitio donde te costaba salir, porque había como una paz especial, estaba completamente aislado del mundo, del mundanal ruido, vamos a decir. Háblanos un poco de ellas. No, pues bueno, algunos ya, bueno, las conoceréis. Además, bueno, aquí hay muchas fotos y muy buenas de uno que está por ahí. A ver, a mí, yo siempre he sido una enamorada del depósito de aguas, pero el depósito tienes que hacer algo para él. Y yo creo que en esa, porque cuando hablas también de paz allí, es que realmente es un lugar de paz. También es verdad, sí. Que hay que cuidarlo mucho. Entonces, claro, era el sitio ideal para el proyecto que yo tenía, porque yo quería hablar de esas criaturas abisales, de la transmutación, ¿no? de los cambios, ¿no? Y entonces, pues, la verdad es que me salió así, la gente alucinaría el poco tiempo que me costó hacerlo. Me traje todos los elementos, me puse allí, pues creo que estuve 5 días, y bueno, y fui colocándolo, se fue colocando. Yo creo que hay muchas veces, que ya sé que suena un poco cachondeo, que nos llevan los extraterrestres o algo para hacer las cosas. Porque incluso las piezas que tenía, que esto de aquí es poliespan, porque claro, en mi ideal hubiese sido piedra tallada, pero eso cuesta mucho dinero y no hay tiempo. Y bueno, ¿dónde se colocaban las luces? Porque las luces, yo también trabajo con Cristóbal y me enseñó a hacer las luces, ¿no? Y entonces de repente, pues eso, se crea ese sitio mágico, ¿no? Ahí hay proyecciones que son de un chico que ganó un Gastecrip y Tetra Pak, que... No, eso es en la siguiente, pero no, en esta también, que son unas cuevas de Canadá. Luego otras cosas yo me metía en cuevas, porque claro, es la mezcla también del vidrio y el vídeo, y la luz. Sí que es verdad que eso se puede hacer en otro lugar, pero no, porque el depósito tiene algo, no sé. Hay que poder dominar un poco también ese espacio que puede ser muy imponente y difícil para un artista. Hay una cosa que no está tampoco en el guión, pero entre la primera, Abyssal Spaces, y Hydra, la segunda, bueno, en la primera había un despliegue mayor, pero luego pasó, yo creo que pasó la pandemia, algo ocurrió, puede ser o no, fue antes, algo pasó que no, o que estabas, pero que te obligó a hacer una instalación más minimal, con menos piezas. Sin embargo, funcionaba espectacular, también igual que la primera. Que la persona que iba a montarla no estaba, porque cambiaron de empresa. Vale. Y entonces, claro, me vi yo allí, pues eso. No, pero es remarcable que con más piezas y más despliegue, sin embargo, con menos, de una manera más minimalista, también conseguiste esa sensación que se tenía cuando pero se también, entraba. bueno, también estaba pensada, bueno, que estará luego más adelante, para ser más minimal, porque yo ahí lo que quería eran los reflejos, traje discos, unos discos donde yo había, pues eso, hecho mis hidras, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si eso funcionaba, tenía que funcionar así una luz, un disco, que allí me ayudaron, tuve también 3 ayudantes que están por ahí, que me ayudaron porque yo tenía la idea, digo, si no se pone alguien con la luz y el disco, no sé si va a salir. Entonces, pues, también vino muy bien, porque muchas veces nos pensamos que no tenemos suficiente obra para llenar un espacio y a veces menos es más, y yo la verdad es que he disfrutado muchísimo de las dos. Sí. Esta quizá fue, Transmutación, fue más la sensación de que no paraba de venir gente, o sea, venía todo el rato gente. Luego había gente con problemas, discapacidades, estaban allí estupendamente. Luego, no sé, bueno, a mí me parecía mágica, parecía que no la había hecho yo y ya está, porque me parecía alucinante, sí. Muy bien. No sé si habrá más fotos. Sí, no están las de Hydra. Sí. Bueno, seguimos un poco con las piezas de vidrio soplado, ¿no? Porque parece que son, y de hecho son el núcleo de todo un universo que se expande, ¿no? También con las instalaciones. Y
y dan origen también a unas series fotográficas que tú sueles realizar constantemente, así como a videocreaciones que has realizado a partir del proceso del vidrio, ¿no? O sea, quiero decir, aparte de las instalaciones, eso es, ¿no? Fotografía, pero todo el núcleo es la pieza de vidrio, es como el núcleo que expande ese universo. Igual tenemos las fotografías, claro, tenemos muchas. Sí, tú pasa tranquila, pasa. No pases tan deprisa que si no, no... Tú tranquila. Sí, vale, no, pero como he metido mucha cosa... Sí, por ejemplo, ese era... Sí, pero esto, a mí eso, que, vamos, me lo imaginaba así. Sí. Y cuando me salió dije, wow. Muy bien, ya si entramos en la pregunta, sí, la siguiente. Las artemias. Bueno, pues entonces la cambiamos. Aquí hablamos ya de land art, ¿no? Podemos hablar porque es una instalación en la naturaleza, ¿no? Una intervención sobre la naturaleza que hiciste en el Valle Salado de Añana, que no solamente hiciste una intervención artística, sino también que nos diste una pequeña lección de biología local. Hombre, me la di yo también a mí misma porque sí. Bueno, además algunos ya fuisteis incluso cuando se hizo la inauguración. Bueno, a mí es que desde pequeña, cuando no existían las salinas, o sea, existían las salinas, pero que estaba todo derruido, yo conocía gente del pueblo. Y yo me acuerdo, me fascinaba cuando yo miraba en el agua y digo, hay cosas rojas que se mueven, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que está en peligro de extinción. Solamente está la bueno, no me va a salir ahora el nombre, con la dislexia, bueno, no me sale. Yo tampoco te puedo decir. No, partenogenética o algo así, bueno, no sé cómo es. Pero bueno, es que solamente en otro sitio en Italia. Y bueno, era una especie de exposición conjunta con otras 2 artistas más y comisaria también por Leire. Y nada, bueno, pues yo siempre quería haber hecho algún trabajo allí en Salinas. Y entonces, bueno, esto fue genial, porque sí que es Lanar, por supuesto que es Lanar, pero es que de repente yo no sabía que la misma gente del pueblo no tenía la referencia real de cómo es una artemia, o sea, tenían las fotos. Entonces sí que me pareció, las hice de 2 maneras, ¿eh? Una que eran como más realistas, pero así de grandes, las artemias son esto. Sí, se ven, ¿no? Pero la verdad son muy pequeñitas. Y entonces nada, pues incluso con los salineros, ¿no? Me decían, tú sube, me dejaban ahí libre y bueno, pues fue genial que incluso se quedaron más tiempo, porque llegó la pandemia. Bueno, es que hay algunas que estuvieron hay un almacén de sal donde ellos guardan la sal, pues estuvieron allí. Entonces... Esa imagen la que me recordaba, la sirena, cuando te pusiste, como dices tú, el muñón de es que sirena. todo tiene cola, ¿eh? Sí, y también con los cuadriláteros esos que hay ahí, lo mismo que pues en tu foto anterior. Sí, y eso me hace pensar en lo porque nos repetimos sin quererlo de otras maneras, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve lo de la salmuera, ¿no? Que se queda ahí. Estas son las que, pues bueno... pues eso, la lección de biología que me la di a mí misma y también a los de allí. Y bueno, aquí se ve que es que luego había un vídeo que grabé de las artemias, ahí luego hice una instalación, esto hicimos en, ¿cómo se llama esto? Cuartango. Bueno, esto era también sobre las aguas de azufre y sal, pues era interviniendo en una bañera que hay allí de cuando era el balneario. Estas son algunas de algún que está por ahí. ¿Ves? Y había estas que son... bueno, que yo miro allí como si estaríais viéndonos. Estas están hechas tipo grabado. Colocaba el vidrio machacado con la forma y luego echaba gotas gigantes de agua. Y estas están hechas... 2 partes, estas son realmente complicadas de hacer, pero bueno. Se parecen fósiles. Sí, es que son fósiles en realidad, sí. Bueno, y esto fue muy divertido porque también hice una en el río que hubo una crecida y se lo llevó. Aquí, bueno, por ejemplo, aquí se puede ver, sí. Es que tenemos en Álava muchas cosas muy, muy importantes, no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, ahora quiero hacer sobre las cosas, ¿cómo se llaman? Algunos animales que viven en los lodos. Sí, sí, es verdad, sí. Ya te he oído alguna vez decir. Sí, pero, a ver, bueno, aquí ya veis, si quieres yo, sí, así...
Y además ellos se sentían, los de las Salinas están como muy orgullosos de sus artemias. Que eso fue, sí, sí. Y luego para la exposición que hice aquí, que puse algunas artemias, me trajeron 50 kilos de sal. Bueno, aquí se ve que también pueden ser como paisajes, a veces como lunares. Muy Vale, bien. 8. Sí, ahora ya sí La que que creo, decías. retomamos la Sí, sí. anterior y sí que hablamos eso, ¿no? A ese universo que genera las piezas de vidrio, ¿no? Todo lo que hay alrededor y cómo también hay series de muy extensas de fotografías que sacas a partir de esas piezas de vidrio y que, bueno, dan bueno, unos resultados impresionantes. Esa es la tarjeta de Esa Hidra. es la tarjeta de Hidra, sí. Porque esta es una foto como esas que hago, pero esa es metí en la arena y con una cámara acuática. Sí, 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 es, vamos, de todo lo que pueden llegar a sugerir, que parecen Son cuadros. microuniversos. Y son cuadros. Y son cuadros, eso es. Y son, a veces dan, ¿cómo se llama? Paraidolias, ¿no? De que parece que hay una cara, parece que hay un personaje. Pues por eso que no existe el azar. Sí, eso es. Sí. Entonces, igual estoy pasando un poco pasado. No, si no, no. quieres. ¿Cómo vamos de tiempo? Nada, porque ya vamos a la última pregunta, o sea que... Que ya no hay más tranquila. fotos. ¿Eh? Que ya no hay más fotos. En la última pregunta no, con lo Ah, cual vale, estas vale. serán las últimas Vale. fotografías que hay. Que son una delicia, sí, la verdad. Sí, sí, yo a veces digo, si lo he hecho yo. Es que las hago de noche, a oscuras, con el teléfono móvil y con luces que voy moviendo. Entonces, realmente hasta el día siguiente, porque luego, claro, estoy presbífica total, entonces hasta el día siguiente no veo los que son, lo que es, ¿no? Y, son Tienen mundos, una cosa muy buah. celular, como los cuadros, como los cuadros que tienes, que nos has enseñado al principio, Sí, sí, sí. que tienen, la verdad, también mucha relación. Esos seres parecen como seres unicelulares, yo qué sé, ¿no? Cosas como muy delicadas y muy microscópicas Ya, y micromundos. a mí me encantan, o sea, porque es una gozada, las haces y te levantas a la mañana siguiente y dices, a ver qué he hecho. Sí. Y hay veces que dices, Dios, no. Pero claro, también es algo que hay que decir la verdad. Si no existieran esas piezas de vidrio. Y esos momentos que nunca puedo repetir, intento a veces repetirlas, por no eso puedo. he dicho que es un Esta es antigua. universo que se expande desde el núcleo, que es la propia pieza, pieza de vidrio. Esta que veis Sí. aquí es una de las que antes hemos visto en Esentas, porque en lo que es pieza de vidrio. Sin embargo, eso es una fotografía y para mí es como un cuadro. Sí, es como un cuadro completamente. Sí. No, estas. Esta me encanta. Bueno, si ya me haces, lo dejo colgado ahí, ¿no? Vale, y te hago la última Sí, pregunta, venga. que es la que estoy haciendo a todos los artistas que estáis pasando por aquí en este ciclo, que es hablar sobre tus influencias de cualquier tipo, o sea, plásticas visuales, fotografía, cine, yo qué sé, lo que se te ocurra a ti y que nos quieras transmitir. Sí. Bueno, a mí lo más que me influye es la naturaleza y todo lo acuático, en realidad. Y luego ya a nivel, bueno, yo cuando estuve en Bolonia me puse en contacto, digamos, estaban vivos muchos, con los del movimiento Povera. Povera. Tenía un profesor que se llamaba Marianello, Giuseppe Marianello, que hacía cuadros de oro. Y luego conocí incluso a Mario Merz y a su mujer, lo diría Ana Merz, creo que era así. Y luego ya me enamoré totalmente de Pierpaolo Cartolari. Que hacía cosas con cera, con madera quemada, no sé. Fue bestial porque, claro, yo sí que he echado siempre mucho de menos el poder haber tenido maestros, quitando con el vidrio y tal. Yo siempre he querido tener maestros. Yo creo que se aprende mucho de la gente mayor. Sí. O sea, yo ya soy mayor, pero vamos, más mayor, ¿no? Y creo que es que nos estamos perdiendo muchas cosas, porque incluso también en la parte de la pintura, de la escultura, ahora los artistas, la mayoría se han convertido en diseñadores,
porque hacen un dibujo y la gente se lo hace. Sí, ¿no? el proceso negativo Sí. de la elaboración, donde está también lo de la prueba-error, Pero la eso no se sorpresa aprende. del error como punto de partida, como decía Remigio Mendiburu, el Sí, error como es que punto es de eso, como partida. punto de partida. Sí, eso a veces puede quedar anulado, ¿no? Puede quedar... No, y es que no puedes aprender, nadie tiene la combustión espontánea, ¿no? Así no somos unos iluminados. Sí. Entonces, pues yo sí que me parece genial, ¿no? Tú imagínate, quiero hacer gafas, ¿no? Y voy al donde alguien que hace gafas y miro cómo hace las gafas, estudio un poco y entonces le digo, oye, pues sí, pues haz unas gafas. Pero no, o sea, se está perdiendo todo eso. Y con todos los Povera que se juntaban, pues como era el Povera, con 4 materiales sin más, ¿no? Hacían maravillas. O bueno, te pones a hablar de Boys. Boys para mí también es como wow. Luego ya paso igual más a tipo Kiki Smith o esta gente, pero bueno, luego ahí te aparece, ahora no me va a salir, el Matthew Barney. Yo soy súper fan de Matthew Barney. Muy poca gente le conoce y la gente le conoce porque ha sido marido de Björk. Y de repente era un gimnasta que empezó haciendo performance en techos y luego tiene una serie de vídeos y unas esculturas, o sea, maravillosas, incluso fotografías, ¿no? Entonces, yo creo que todos los días aprendo, porque yo de toda la gente que me rodea, que tengo cerca, pues es que es eso. Yo soy muy fan, yo soy una yonki del arte, o sea, porque es verdad, sí, sí. Entonces yo creo que todo me influye, pero yo creo que lo que más me influye es la naturaleza. Porque yo creo que al final, cuando me dijiste, ponme este tipo de fotos, pon no sé qué, me gustó mucho hacer el PDF porque empecé a reflexionar, ¿no? Y digo yo, no sé, ¿no? Te da, claro, tú lo ves, tú con tu cabecita, ¿no? Haces que mucha gente nos veamos lo que hacemos, ¿no? Y me parece, pues eso, que yo soy una persona influenciada por todo lo que me rodea, por los sentimientos, por cómo está el mundo. Bueno, es que también creo que eso es el arte. Claro. O sea, por eso, sí, sí. Muy bien. Y no te sé decir más porque también me emociono un poco, entonces Está no bien. esto. Bueno, pues yo he concluido con las preguntas y doy el paso al turno de reflexiones, preguntas que le queráis hacer a Anabel ahora en este momento. Ay, pobre, si está malico él. Sí, es una pregunta Sí. que yo creo que es una pregunta. ¿Tú te consideras una artista adelantada para tu época? Porque claro, porque lo que he visto esto de modelos pues es algo muy normal en la época actual, Sí. pero claro, pero hay que trasladarnos todo a la época de los 80, 90, ¿no? Que era todo muy diferente, ¿no? Sí. Que esa era mi pregunta, nada más. A ver, no sé, yo por ejemplo, o sea, me siento artista, que me ha costado muchos años sentirme artista. Porque a mí me parece que para llamarte artista, uno tiene que ser exigente con uno mismo. Yo soy muy mala conmigo misma, o sea, soy cañera. Entonces, yo lo que creo que me queda de hacerlo mejor. Porque yo creo que somos como el vino. Que bueno, también te puedes agriar y eso, pero sí que creo que el aprender a evolucionar, y eso, pues por ejemplo, cuando ella me preguntaba mis influencias, es que mis influencias son el día a día, también, ¿no? Es esa influencia. Y luego lo que te rodea, ¿no? Yo, por ejemplo, echo mucho de menos que estemos más gente artista, pues que pudiéramos estar en una nave currando todos juntos. Eso sería maravilloso, porque estaríamos ahí, nos ayudaríamos, aprenderíamos. Cada día ya te puedo decir que es una utopía, a no ser que te toque, pues eso, los millones y montemos una factory, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que hay que tener mucho cuidado uno con uno mismo para denominarte artista realmente tienes que sentir que has hecho arte, no que te digan los demás también que has hecho arte, ¿no? Pero yo no sé, es como una cosa que se sabe. No sé explicarme. No sé si te he respondido a tu pregunta. Quiero decir que claro, que igual en esta época actual, ¿no? Sí. Pues igual es más sencillo todo esto porque hay internet, hay redes sociales, pero claro, todo esto quiero trasladarlo en una época donde no había nada
Pero lo que... si tú la mayoría de las cosas que has visto estaban cuando no había ni internet ni nada. Sí. ¿Que te ha chocado? Vale. Pues no te había entendido. Ya me he ido yo para otro lado. Sí. Sí. No, pues por ejemplo es una cosa que a mí me ha gustado muchas veces hablar cuando he dado alguna charla en algún sitio que había gente joven. Claro, dicen que eso se hace... Digo, pero tontos, que no había ni ordenadores, ni internet, que lo hacíamos con el negativo. Sí. Y se aprende mucho más, que yo creo que la gente va a volver a hacer eso. Porque en lo manual hay cosas que no te lo puede hacer ni la IA, ni la OI, ni nada. Sí. ¿Alguna pregunta más? No me la río. A ver, funciona, se me oye. Anabel, a ver, una pregunta sobre los procesos. ¿Abocetas o el azar? O luego, ¿cómo te quedas con la pieza? ¿Cómo eliges? ¿Existe la sorpresa? ¿Te encuentras con algo que no buscabas? Yo no aboceto. Tú ya sabes. Yo aboceto aquí. Porque si dibujo algo, ya me siento... A mí todo me ata. Si yo hago... O sea, sí que tengo ideas en mi cabeza, pero en cuanto pasan un papel, ya me siento como una esclava. Entonces no puedo. Entonces yo tengo que tener mis ideas aquí y luego lo voy haciendo. Elegir las piezas, yo sé que queda un poco friki, pero yo pienso que me eligen a mí. Y sí que creo que el azar es controlado, pero sí que existe el azar. Por ejemplo, he dejado esta foto, a mí me encanta, porque parece un pez. Y yo sé la pieza que es, y si la veis no os lo creéis. Entonces, vale, ha sido en el momento porque soy listísima de la muerte y me he puesto justo en este ángulo. No. Hay una parte que es el azar. Pero yo no puedo abocetar, yo puedo escribir un proyecto, pero luego voy a hacer lo que me dé la gana. Porque si sigo el proyecto no voy a estar libre. No sé si pero sí. Bueno, sabéis que me explico muy raro, pero bueno. Y súper rápidamente, ¿cómo va el asunto? A ver, ¿cómo soplas el vidrio? O sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el soplado? Lo de soplar. ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo es el asunto de soplar? Ya dejaré algún día un vídeo para que veáis cosas. Señor? A ver, soplar es un Cristo, porque es un Cristo. Tienes que coger el vidrio de un horno que está a 1100 grados, ¿no? Luego tienes que mantenerlo todo el rato caliente, sobre los 500, 600, metiéndolo en otro lado y sin parar de girar, un horno que está a los 800 y pico. A ver, yo improviso, pero improviso porque he aprendido a hacerlo como se tiene que hacer. Es como lo que cuando dice la gente, desdibujar para dibujar, o sea, pues eso, lo mismo. Lo que pasa que ahí es muy heavy todo, es como es una masa gelatinosa que arde, es como un magma. Y todo el rato, claro, lo tienes que estar moviendo todo el rato, y luego pesa, ¿no? Luego, si curras ya con alguien, le dices, oye, tráeme vidrio de este color, tráeme no sé qué. Entonces, eso es una performance. El soplado que yo hago, por ejemplo, con la persona con la que soplo, es una performance, ¿no? Y sí que puedo tener una idea, pero siempre él dice, ya la has cambiado. Porque le digo, me dice, ¿qué vamos a hacer? Esto con esto, y ya empezamos, y dice, ya lo has cambiado. Y le digo, pero, y dice, no, muy bien. Claro, yo también soy a la contra de ellos, ¿no? Ellos funcionan más como hay que llevar la técnica, que se vea, que no haya una burbuja, que todo sea perfecto. Y él, por ejemplo, ha aprendido de mí, eso es algo con el que soplo, a dejarse llevar, y ahora tiene unas mezclas de esculturas. Igual he hecho yo alguna cosa que él, ay, esto lo pone mejor hecho, por supuesto, y lo junta con otro tipo de piezas. Y le funciona muy bien. Su hijo, por ejemplo, que se ha quedado la técnica, una técnica que tiene maravillosa, pues sus obras no tienen ni emoción ni tienen nada. Quizá tengan esa belleza porque el vidrio es bello. Aquí tampoco vamos a... Un trozo de vidrio es bonito. Bien, a ver, para acabar... ¿Se me oye? Sí. Para acabar, ¿y cuál es la pieza más grande? Así como con la pintura hacías cosas de 2 por 2 metros. ¿Hay un límite, te quiero decir, de peso, de superficie? ¿Cuál es la pieza más grande?
¿Y cuál sería la posibilidad de tamaños con esta técnica? ¿Podrías hacer algo de 2 metros? Sí, pero en otros hay gente que se lo hacen. Tienes los límites. Yo lo más grande que yo he hecho es... Las cosas más grandes que he visto son en módulos, pero serían pues como mucho 2 metros, en hornos de Estados Unidos. Yo de todas formas ahí sí que no... Hay otros materiales para hacer ese tipo de cosas que no pesen tanto y que sean más fáciles de manipular. Pues es que ricasco, Anabel. Gracias a vosotros. Sí, dime. Sí. Solo quería indicarte que para mí, bueno, desde el punto de vista estético me parecen preciosas todas las creaciones que haces y demás, pero yo lo resumiría diciendo que es como una belleza amenazante. A mí hago algo bien, entonces. A mí me traslada también una cierta sensación de amenaza. No sé si es implícito también al propio material. El vidrio también es muy sutil, es muy frágil, es transparente, pero también es amenazante, ¿no? No sé, yo simplemente quería trasladar un poco eso, esa dualidad un poco contrapuesta entre la belleza, la parte estética, pero la parte amenazante también. No sé si tú lo percibes así, si de alguna manera también es un reflejo de tus sentimientos, si a lo largo de tu proceso creador también esa componente de amenaza, al que no sé si ha existido. No, yo soy más lo de mírame y no me toques. Se ha ido templando. Sí, pero es más lo de mírame y no me toques. Sí. O sea, porque la palabra amenazante igual no es un poco así, ¿no? Pero sí, es mírame y no me toques y sí que tienen. Pero muchas obras, hay ciertos, por ejemplo, es alucinante en otro tipo de obras, no digo ya mías, de cualquiera, un cuadro que nadie se atreve a tocar. O sea, también hay algo que si yo cuando digo algo haré bien es porque tiene que haber esa historia, ¿no? Yo creo que muchas veces el arte, cuando hablamos de piezas 60 o de cuadros, o sea, es ese objeto de deseo, es ese objeto que cuando tú estás en tu casa y de repente, no sé, no estás bien, lo miras, incluso lo tocas y te devuelve algo, ¿no? Que eso es lo que nos estamos olvidando del arte. Porque, claro, antes casi todo el mundo tenía un cuadro en casa, cutre o no cutre, pero un cuadro, ¿no? Y la gente lo miraba, ahora ya hay televisiones. Que yo, por ejemplo, dices, vale, está muy bien que yo soy la primera, que tengo un televisor enorme en casa que me dio mi hermano y que no me lo quiten, seguramente, porque igual me falta algo, ¿no? Pero sí que yo lo que tengo es cuadros de gente y vivo en un sitio muy pequeño. Y siempre, en todos los sitios donde estoy, tengo cuadros, tengo cosas, no sé, es como también los libros. Yo creo que hay una parte de objeto de deseo que también te provoca sentimientos, que eso es lo que tiene que ser el arte. O sea, yo cuando hablo tanto de sentimientos, porque para mí el arte es eso, es sentir, es crearte emociones. Es como nos ha pasado, es que cuando nos ponemos a hablar todos del Prado, es que la gente no va al Prado a decir qué bien ha pintado este hombre, que no, van allí porque se sienten cosas. Sí, sí. Y yo creo que, a ver, yo no me importa decirlo, yo sí que hago arte para provocar cosas, que me provoca ya el hecho, o sea, para mí es una terapia también, ¿eh? A mí me viene muy bien, yo voy sacando cosas, pero es que luego también a los demás les sacas cosas o sienten cosas, entonces ahí está cumplido, ¿no? El arte no está para estar a los museos, el arte está para estar en las casas de las personas. O sea, tu museo entras y ya parece un sitio, ¿no? Mausoleo, claro. Es que el arte está muerto en los museos, el arte tiene que estar en las casas. Y todos, yo por ejemplo soy una pequeña coleccionista, estoy todo el día así, pero hace mucho que no me compro nada, hago intercambios. Pero que es verdad, ¿qué sentido tiene? ¿O qué sentido tienen los mismos museos, los peines, los almacenes, ¿no? A ti no sé si te parece lo mismo. Si es cuando disfrutas, es cuando alguien lo tiene en su casa. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya está, no nos despedimos. Ya está. Vale, pues damos entonces por concluida la entrevista, la cuarta entrevista de Interaccionac de este año 2025. Sí. Y muchas gracias, ¿eh?